Prólogo. El nacimiento de un reino. El silencio cubría las montañas de Asturias. Solo el viento se atrevía a romperlo, deslizando su aliento helado entre los pinos, como si llevara consigo los susurros de un pasado que se negaba a morir. Las nubes pesaban sobre los picos y el sol tímido se escondía detrás de la piedra. España dormía, pero en su sueño ardía el fuego de la resistencia. Habían pasado años desde la caída del último rey visigodo. Los ejércitos del sur, venidos de tierras árabes y desiertos sin fin, habían cruzado el estrecho con el poder de una tormenta. Ciudad tras ciudad, reino tras reino, todo el suelo ibérico había caído ante su fe y su acero. Toledo, la capital, era ya un recuerdo. Los templos ardían, las coronas se derrumbaban, pero en el norte, donde la tierra se vuelve montaña y los hombres respiran con el alma de la piedra, algo diferente germinaba. Un nombre empezaba a resonar en los valles, transmitido en voz baja, casi como una oración. Pelayo. Dicen que fue un noble visigodo, desterrado por los invasores que huyó hacia las tierras donde el mundo parecía tocar el cielo. Otros aseguran que no fue un noble, sino un guerrero elegido por Dios, nacido del polvo de la derrota y del orgullo de una nación humillada. Sea como sea, su destino no era el silencio. En una cueva escondida entre las rocas de Covadonga, Pelayo observaba el fuego danzar frente a sus hombres. Sus ojos, endurecidos por la guerra, reflejaban tanto dolor como esperanza. El sonido del agua cercana parecía un susurro divino, y el eco de los truenos entre las montañas, una promesa de batalla. «No hemos venido aquí a escondernos», dijo con voz grave que resonó como un juramento. «Hemos venido a recordar a los dioses y al Dios que aún nos escucha. Los moros creen que hemos muerto, pero el corazón de Hispania aún late, y mientras lata, no habrán vencido». Los hombres lo miraron con reverencia. Eran pocos, campesinos, monjes, soldados sin reino, pero en sus miradas ardía algo que ninguna espada podía apagar: la convicción. Esa noche, bajo la bóveda negra del cielo, juraron luchar hasta el final. Los cronistas dirían más tarde que fue en ese instante cuando nació España. No en los palacios de reyes, ni en los templos dorados, sino en una cueva húmeda, bajo el fuego tembloroso de la fe. Los días siguientes fueron duros. Los ejércitos enemigos avanzaban, confiados, creyendo que solo encontrarían restos de un pueblo vencido. Pero cuando entraron en los desfiladeros de Covadonga, las montañas mismas parecieron cerrarse sobre ellos. Desde lo alto los hombres de Pelayo lanzaron su furia. Las rocas caían como relámpagos, las flechas silbaban entre los árboles, y los gritos de guerra se mezclaban con el rugido del trueno. El suelo temblaba, la lluvia comenzó a caer, y en medio de aquella tormenta, la voz de Pelayo resonó como un trueno entre los siglos. Por Dios, por la tierra, por la libertad. Los cronistas musulmanes llamarían a esa derrota una pequeña revuelta en las montañas, pero los dioses, si aún quedaba alguno, sabían que aquel rugido había cambiado el destino del mundo. De la cueva de Covadonga no solo surgió una victoria, surgió un reino. Cuando el sol volvió a levantarse sobre las cumbres, Pelayo cayó de rodillas. Sus manos estaban cubiertas de sangre, pero sus ojos brillaban con fe. No había oro, ni trono, ni ejército. Solo hombres libres, cansados, mirando al horizonte. «Aquí», dijo Pelayo, «donde los dioses antiguos dormían y la fe renace. Aquí empieza España». El viento se llevó sus palabras esparciéndolas por los valles, y el eco de ese juramento perduró a través de los siglos, como una llama que jamás se apaga. Porque no fueron los reyes quienes fundaron una nación. Fueron los hombres que, cuando todo estaba perdido, aún creyeron en algo más grande que ellos mismos. Y su nombre, Pelayo, no fue solo el de un guerrero. Fue el primer latido de un pueblo que despertaba. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal se especializa en escribir sobre las historias épicas y mitológicas del mundo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal para ayudarme. Hoy vamos a conocer la historia titulada La leyenda de Don Pelayo, el león de Asturias y el nacimiento de España. Aquí está el contenido detallado. Capítulo 1. El juramento de Covadonga. El amanecer llegó lentamente sobre las montañas de Asturias. Las nubes teñidas de rojo por la primera luz del sol parecían sangrar sobre los picos, como si el cielo mismo recordara las batallas perdidas y las almas que aún clamaban venganza. El rocío cubría la hierba y el aire era tan puro que dolía respirarlo.
En medio de aquel paisaje sagrado, la cueva de Covadonga se alzaba como un santuario olvidado, un refugio de piedra donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí, entre la humedad y el eco del agua, don Pelayo se encontraba de pie, contemplando el fuego que ardía débilmente frente a él. La llama danzaba, proyectando sombras sobre las paredes rugosas, donde algunos creían ver los rostros de los antiguos dioses. El líder asturiano no hablaba. A su alrededor, sus hombres aguardaban en silencio, como si temieran romper la calma que precede al destino. Pelayo cerró los ojos y recordó. Recordó la caída de Toledo, la traición de los suyos, el rugido de los caballos árabes atravesando las llanuras, la bandera del Islam ondeando sobre los palacios visigodos. Había visto templos arder, reyes huir, y con ellos la fe de un pueblo entero desmoronarse. Sin embargo, algo dentro de él se negó a aceptar la derrota. No podía creer que Dios hubiera abandonado su tierra. No podía creer que los hijos de Hispania hubieran nacido solo para someterse. Abrió los ojos y miró a sus compañeros. Hombres de rostros curtidos, campesinos armados con hoces, monjes que empuñaban espadas, jóvenes con el miedo aún en la mirada pero con el corazón inflamado de esperanza. Entre ellos se encontraba Munuza, su antiguo compañero de armas, ahora convertido en traidor al servicio de los invasores. Pelayo lo había perdonado una vez, pero no lo haría dos. En cada hombre presente veía no solo un soldado, sino el espíritu de un pueblo entero que se negaba a desaparecer. «Hermanos», dijo finalmente, y su voz resonó entre las rocas como un trueno contenido. «No somos muchos, ni tenemos castillos, ni oro, ni ejércitos, pero tenemos lo que los reyes olvidaron, la fe. La fe en nuestra tierra, en nuestras familias, en Dios. Y eso, amigos míos, vale más que 1000 lanzas». Un murmullo recorrió el grupo. Los hombres se miraron entre sí, asintiendo. Pelayo levantó la espada que reposaba a su lado. Era vieja, mellada, testigo de batallas pasadas, pero aún brillaba con un resplandor antiguo. «Hoy», continuó, «aquí, en esta cueva donde los romanos jamás entraron, donde ni el acero ni el miedo pueden alcanzarnos, haremos un juramento, no de conquista, sino de libertad». Clavó la espada en el suelo de piedra. El sonido del hierro golpeando la roca fue como un relámpago. Todos los presentes se arrodillaron. El eco se perdió en las montañas y por un instante pareció que la tierra misma escuchaba. «Juramos», dijeron todos al unísono, «luchar hasta el último aliento. Juramos no rendirnos mientras un solo hijo de Hispania respire». Pelayo levantó la mirada al cielo. Una gota de agua cayó del techo de la cueva rozándole la frente, como si el mismo Dios sellara aquel juramento. Afuera, la mañana se alzaba gloriosa. Las águilas volaban sobre las cumbres y el rugido del río Deva resonaba con fuerza, como si las montañas respondieran al llamado de sus hijos. Pelayo salió de la cueva, seguido por sus hombres. En el valle, la neblina se deshacía lentamente, revelando el paso estrecho por donde, según los exploradores, pronto avanzaría el ejército moro. Miles de hombres, armados hasta los dientes, guiados por Alcama, el general enviado por el emir de Córdoba para sofocar la rebelión antes de que se propagara. Pelayo observó el horizonte. Sabía que lo que estaba por venir no era una batalla, sino una sentencia. Si caían, la llama de la resistencia se extinguiría para siempre. Si vencían, aunque solo fueran 100 contra 1000, el mundo sabría que el corazón de Hispania aún latía. El día transcurrió en preparativos. Los hombres afilaron sus cuchillos, tensaron los arcos y levantaron pequeños muros de piedra entre los riscos. Los monjes rezaban sin cesar, pidiendo la protección de la Virgen. El aire olía a miedo, pero también a propósito. Pelayo caminaba entre ellos tocando los hombros de los más jóvenes, infundiéndoles valor con solo una mirada. Al caer la noche, un silencio casi sagrado descendió sobre Covadonga. Pelayo se apartó y subió a una roca que dominaba el valle. Desde allí, podía ver las estrellas reflejadas en el agua del río. Se arrodilló y murmuró una oración. «Señor, no te pido victoria, solo te pido justicia, que si hemos de morir, sea con honor, y si hemos de vencer, que no sea por nuestro poder, sino por tu voluntad». El viento sopló con fuerza, y por un instante Pelayo creyó escuchar una voz entre las ráfagas. «Levántate, hijo de la montaña, no estás solo». Una paz extraña se apoderó de él. Se levantó lentamente, y en ese instante comprendió que el destino no pertenecía a los imperios, sino a los hombres que se negaban a olvidar quiénes eran. El amanecer del día siguiente trajo consigo el sonido lejano de tambores y pasos. El ejército enemigo se acercaba.
Los cascos de los caballos resonaban como truenos en la distancia. Los hombres de Pelayo se prepararon, cada uno con el rostro cubierto de sudor y tierra. Pelayo levantó su espada hacia el cielo y gritó con toda la fuerza de su alma: «Por Dios y por España, que el cielo juzgue esta batalla». Y entonces las montañas respondieron. Un estruendo recorrió el valle, y las piedras comenzaron a caer desde lo alto, arrastrando consigo árboles y fuego. Era como si la propia tierra se alzara contra los invasores. Aquel día en Covadonga no solo comenzó una guerra, comenzó una era, la era en que un puñado de hombres decidió desafiar al destino y cambió para siempre el curso de la historia. Capítulo 2. La batalla del Valle Sagrado. El alba rompió con un silencio que dolía. Las montañas parecían contener la respiración mientras la niebla descendía sobre el valle, cubriéndolo con un manto espeso, como si la propia tierra quisiera ocultar lo que estaba por venir. Los hombres de Pelayo aguardaban entre las rocas, invisibles entre la bruma. Algunos rezaban en voz baja, otros apretaban los puños hasta sangrar. El frío de la madrugada mordía sus huesos, pero el fuego de la fe ardía más fuerte que cualquier sol. Pelayo estaba en primera línea, con la espada en mano y la mirada fija hacia el paso donde pronto aparecerían los invasores. El eco de los cascos de los caballos se escuchaba ya en la distancia, un retumbar metálico que hacía temblar el suelo. El ejército moro avanzaba con confianza, con estandartes ondeando y trompetas resonando entre los riscos. Eran miles, una marea de acero que se movía con precisión, convencida de que nada podría resistirles. Alcama, su general, cabalgaba al frente. Desde su posición elevada, Pelayo podía distinguir el brillo de su armadura dorada, un símbolo de poder y arrogancia. A su lado marchaban arqueros, lanceros y jinetes bereberes, cada uno preparado para aplastar a los rebeldes que se habían atrevido a desafiar al emir. «Hoy conocerán el miedo», murmuró Pelayo, apretando la empuñadura de su espada. La batalla comenzó con un rugido. Los primeros proyectiles cayeron desde lo alto de las montañas, piedras gigantes lanzadas por los astures con ondas y catapultas improvisadas. Los moros intentaron reagruparse, pero el terreno era traicionero. El eco de las rocas cayendo se mezcló con los gritos de hombres y caballos. El caos estalló. Pelayo levantó la mano. Era la señal. De entre la niebla, sus hombres surgieron como espectros, lanzándose sobre el enemigo con una furia que parecía sobrenatural. Los moros, desconcertados, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. La emboscada había comenzado. El acero chocó contra el acero. El aire se llenó de chispas y gritos. Pelayo luchaba al frente, su espada trazando arcos de luz entre la oscuridad. Cada golpe suyo era una oración, cada enemigo caído, una ofrenda a la libertad. Su grito resonaba como un trueno. «Por la tierra de nuestros padres, por Dios y por España». Las montañas respondieron con su eco, multiplicando su voz hasta hacerla parecer divina. Los hombres cobraron valor al escucharlo y cargaron con una ferocidad que sorprendió incluso a los invasores. Alcama, viendo el desorden, ordenó avanzar con toda su caballería. Los jinetes moros descendieron por el valle, confiando en su superioridad numérica, pero no sabían que el terreno los traicionaría. Las pendientes eran estrechas, las rocas inestables, y el río, crecido por las lluvias, rugía con fuerza bajo sus pies. Pelayo esperó el momento exacto. Cuando la caballería enemiga entró en el corazón del valle, levantó la espada y gritó: «Ahora». Una lluvia de flechas cayó desde las alturas. Los arqueros astures, ocultos entre los árboles, disparaban sin descanso. Las flechas silbaban como enjambres de muerte, hundiéndose en armaduras, en carne, en miedo. El pánico se apoderó del ejército moro. Algunos intentaron retroceder, pero el paso era estrecho. Otros tropezaban y caían al río, arrastrados por la corriente. La tierra tembló. Un estruendo retumbó desde las laderas. Las piedras que los astures habían preparado durante días se desprendieron en una avalancha devastadora. El valle se convirtió en una trampa mortal. El rugido de la naturaleza se unió al clamor de los hombres. Entre la confusión, Pelayo avanzó hacia Alcama. Los dos líderes se encontraron en medio del caos, el acero chocando con una fuerza que hizo vibrar el aire. Alcama atacó con destreza, su sable brillando como una serpiente bajo la luz difusa, pero Pelayo bloqueó cada golpe, cada intento. «¿Quién eres tú para desafiar al emir?», rugió Alcama. «Soy la voz de esta tierra», respondió Pelayo, «y ella no obedece a ningún amo». Con un giro brutal, desvió la espada del general y la clavó en su pecho. El golpe resonó como un trueno final. Alcama cayó,
con los ojos abiertos hacia el cielo, sin comprender cómo un puñado de hombres podía haber derrotado a su ejército. El silencio se extendió poco a poco. Los gritos se apagaron. Los invasores huían, dejando tras de sí un valle cubierto de humo, fuego y cuerpos. Los hombres de Pelayo, exhaustos pero vivos, se miraron sin creerlo. Habían vencido. Pelayo cayó de rodillas. La espada aún goteaba sangre, pero en su rostro no había gloria, solo gratitud. Miró al cielo y murmuró: «No fue mi fuerza, fue tu justicia». Una brisa suave recorrió el valle, dispersando el humo. Y entonces el sol atravesó la niebla, iluminando la cueva de Covadonga con un resplandor dorado. Muchos juraron ver una figura allí, una silueta femenina de luz, como la Virgen bendiciendo a sus hijos. Los hombres se arrodillaron. Pelayo bajó la cabeza. Aquella batalla no solo les había devuelto la esperanza, les había devuelto su identidad. Y así nació una promesa que resonaría por los siglos. De las montañas de Asturias surgiría un nuevo reino, y con él el renacer de una nación. Capítulo 3. El reino bajo las montañas. El eco de la batalla aún resonaba en las montañas cuando el silencio regresó al valle. El humo se disipaba lentamente, y los cuerpos de los caídos yacían entre la hierba húmeda, iluminados por los primeros rayos del sol. Los ríos corrían teñidos de rojo, y el aire olía a hierro, sudor y victoria. Pelayo permanecía de pie sobre una roca, contemplando el paisaje que acababa de cambiar para siempre. No había en su mirada júbilo, sino una gravedad serena, la certeza de que algo había nacido aquel día, algo que ni los siglos podrían borrar. Los hombres se reunieron a su alrededor. Eran pocos, heridos, agotados, cubiertos de barro y sangre, pero en sus ojos brillaba una luz nueva. Habían sobrevivido al imposible. Habían enfrentado al gigante y lo habían derribado. Pelayo los miró uno a uno, reconociendo en ellos no solo a guerreros, sino a hermanos. «Hoy», dijo con voz firme, «no hemos ganado una batalla. Hemos recuperado nuestra alma». Los hombres asintieron en silencio. Algunos lloraban. Otros simplemente se arrodillaron mirando hacia el cielo, donde el sol comenzaba a romper las nubes. Durante los días siguientes, Covadonga se convirtió en un lugar sagrado. Los heridos fueron atendidos, los muertos enterrados con honor, y las mujeres del valle trajeron alimentos y telas para los sobrevivientes. La cueva donde Pelayo había hecho su juramento se transformó en un santuario. Allí colocaron una cruz de madera, tallada con las manos de los mismos hombres que habían empuñado la espada. Cada noche el fuego ardía frente a la cueva, y los ancianos relataban lo sucedido, transmitiendo la historia a los niños para que nadie olvidara. Y así, el mito comenzó a tomar forma. Pelayo, sin embargo, sabía que la victoria era solo el comienzo. Los invasores no tardarían en reagruparse. El emir enviaría nuevos ejércitos, más grandes, más poderosos. Si querían resistir, necesitaban algo más que valor. Necesitaban un reino. Una mañana, mientras el sol nacía entre los picos, reunió a sus hombres ante la cruz de Covadonga. El aire estaba helado, pero la luz bañaba sus rostros como una bendición. Pelayo habló con voz clara: «Hermanos, no podemos vivir eternamente escondidos entre las rocas. Este valle ha sido nuestro refugio, pero también será nuestro cimiento. Aquí construiremos un reino, no uno de oro ni de mármol, sino de fe y de memoria». Un murmullo recorrió la multitud. Los hombres se miraron entre sí, incrédulos. Pelayo continuó: «No seré vuestro señor, sino vuestro guardián. No reinaré por ambición, sino por deber. Porque si no hay orden, si no hay esperanza, nuestra victoria se perderá en el olvido». Los monjes levantaron la cruz y comenzaron a entonar cánticos. Los rayos del sol se reflejaban sobre el acero de las espadas, y una brisa descendió del norte, moviendo las banderas improvisadas que los hombres habían clavado en la tierra. Uno de los ancianos dio un paso al frente. Era el monje Opas, que había sido testigo de la caída de los visigodos. Su voz, temblorosa pero llena de fervor, se elevó entre el viento: «Don Pelayo, hijo de la montaña, elegido por Dios y por la tierra, te reconocemos como nuestro rey, no por sangre sino por justicia. Que tu espada defienda la fe y tu corazón mantenga la llama de nuestro pueblo». Pelayo guardó silencio por un instante. Sus manos temblaban levemente mientras tomaba la espada y la alzaba hacia el cielo. «Que sea así», dijo con solemnidad. «Que el Señor bendiga este reino, nacido no de la ambición, sino de la resistencia». Un grito unánime estalló entre los hombres: «¡Viva el rey Pelayo! ¡Viva Hispania!».
El sonido recorrió las montañas, rebotando entre los picos, multiplicándose como un trueno. Los pájaros alzaron el vuelo y el río Deva pareció rugir con más fuerza. La tierra misma respondía al nacimiento de algo nuevo, el reino de Asturias, el primer bastión cristiano en una península dominada por el Islam. Esa noche se encendieron hogueras por toda la montaña. Los hombres bailaron y cantaron, y las mujeres trajeron vino y pan, compartiendo lo poco que tenían. Pelayo se sentó junto al fuego, mirando las llamas danzar, y por un momento permitió que el cansancio lo venciera. Cerró los ojos y en sus sueños vio un futuro lejano. Ciudades resurgiendo, templos reconstruidos, banderas ondeando sobre tierras reconquistadas. Pero también vio la oscuridad. Guerras interminables, sangre y traición. Entendió que su victoria no era el final de una lucha, sino el principio de una era. La reconquista no sería obra de un solo hombre, ni de una sola generación. Sería el legado de muchos, de aquellos que tomarían su nombre como símbolo y su fe como escudo. Cuando despertó, la luna iluminaba el valle. El viento traía el murmullo de los árboles y el canto lejano de los monjes. Pelayo se levantó y caminó hasta la entrada de la cueva. Allí, frente a la cruz, se arrodilló una vez más. «Señor», susurró, «dame la fuerza para no olvidar. Que este reino que nace bajo tus ojos sea digno de tu luz». Una estrella fugaz cruzó el cielo reflejándose en el río. Pelayo sonrió. Sabía que el destino lo había marcado, pero no temía. Porque mientras el fuego del corazón asturiano ardiera, ninguna oscuridad podría apagarlo. Y así, bajo el manto silencioso de las montañas, comenzó la historia del primer reino cristiano de España. Un reino pequeño, oculto entre las rocas, pero destinado a cambiar el curso de la historia. Capítulo 4. El eco del imperio caído. El invierno llegó temprano a las montañas de Asturias. Las nieves cubrieron los caminos y el aire se volvió tan frío que los hombres debían encender fuego día y noche para no congelarse. Pero en aquel reino recién nacido, el fuego del espíritu ardía más fuerte que el hielo. El reino de Asturias comenzaba a tomar forma. Chozas de piedra se levantaban en torno a Covadonga, los campesinos regresaban a sus tierras, y los monjes copiaban oraciones y crónicas para que las generaciones futuras recordaran que la libertad había renacido entre las rocas. Pelayo pasaba las noches sin dormir. Desde la cueva sagrada observaba las montañas nevadas y escuchaba el viento soplar entre los picos, como si los espíritus antiguos le hablaran. Sabía que la victoria no bastaba. Los moros no olvidarían la humillación de Covadonga, y el emir de Córdoba, desde su trono dorado, no permitiría que un puñado de rebeldes cristianos desafiara su poder sin respuesta. Una mañana, mientras el sol apenas tocaba los riscos, llegó un mensajero. Iba cubierto de polvo y con los labios cuarteados por el frío. Traía una bandera blanca y el sello del emir. Los guardias lo escoltaron hasta la cueva, donde Pelayo lo esperaba junto a sus hombres. El mensajero, un joven árabe de mirada altiva, se inclinó apenas y habló con voz firme. «Traigo un mensaje del emir de Córdoba». Pelayo asintió sin moverse. «Habla», dijo. «El emir ofrece la paz. Si os rendís y juráis fidelidad al califato, conservaréis vuestras tierras y vuestros templos. Él no desea más sangre, solo obediencia». Un silencio denso llenó la cueva. Los hombres de Pelayo intercambiaron miradas. El joven mensajero continuó, con una leve sonrisa de superioridad. «Pero si rechazáis su oferta, el cielo se oscurecerá con sus lanzas. Vuestros montes arderán. No quedará piedra sobre piedra». Pelayo lo observó durante un largo momento. Luego se levantó lentamente, con la espada en la mano. Su voz resonó como el trueno que precede a la tormenta. «Dile a tu señor que los hijos de esta tierra no se arrodillan ante ningún hombre, que las montañas que nos protegen son más antiguas que su imperio, que preferimos morir libres que vivir bajo su sombra». El mensajero apretó los dientes. «Entonces moriréis». «Tal vez», respondió Pelayo avanzando un paso. «Pero mientras un solo corazón asturiano lata, vuestro imperio jamás dormirá en paz». El joven bajó la mirada. Había esperado miedo, pero encontró convicción. Cuando partió, la nieve caía suavemente, cubriendo sus huellas, como si la montaña quisiera borrar su presencia. Aquella noche el fuego ardió más alto en Covadonga. Pelayo reunió a sus hombres. Las sombras bailaban en las paredes de la cueva mientras hablaba. «El emir nos teme. Si busca negociar es porque sabe que no pudo destruirnos. Pero la paz del enemigo siempre es una trampa. Vendrán de nuevo, con más hombres y más acero, y cuando lo hagan debemos estar listos». Uno de los guerreros, un joven llamado Froila, dio un paso al frente. «¿Y si no podemos resistir, mi señor? Somos pocos, y ellos infinitos».
Pelayo lo miró con una calma casi paternal. Froila, ¿recuerdas lo que vimos en el valle? Cuando el río y las rocas lucharon con nosotros. No fue un milagro, fue la tierra respondiendo a quienes la aman. Si luchamos con fe, ella volverá a protegernos. Un murmullo recorrió el grupo. Los hombres asentían, sus rostros iluminados por el fuego. No debemos temer al número, continuó Pelayo. Los imperios caen no por falta de poder, sino por falta de alma, y ellos ya han comenzado a perderla. Al día siguiente, Pelayo subió solo al monte Auseba. Desde la cima podía ver el mar al norte y los valles al sur, donde los enemigos preparaban sus ejércitos. El viento helado golpeaba su rostro, pero él permaneció firme con la espada clavada en la nieve. Roma cayó, murmuró. Los visigodos también. Todos los imperios creen que son eternos, hasta que el tiempo los olvida. Pero esta tierra nunca olvida a sus hijos. Cerró los ojos y escuchó. Entre el rugido del viento creyó oír voces antiguas, los susurros de los héroes visigodos, de los mártires y reyes olvidados. No estás solo, Pelayo. Tu lucha es nuestra. Cuando abrió los ojos, el cielo estaba cubierto de nubes negras. Un trueno resonó en la distancia, y en ese instante Pelayo comprendió. El eco de su guerra no se detendría en las montañas. Aquel era solo el comienzo de una lucha que duraría siglos. Una guerra no solo por la tierra, sino por el alma de una civilización. Regresó al campamento al caer la noche. Ordenó reforzar las defensas, preparar los pasos y enviar mensajeros a los valles vecinos. El nombre de Pelayo comenzaba a extenderse, cruzando aldeas y montes, convirtiéndose en símbolo de resistencia. Los campesinos hablaban de él como de un nuevo Moisés, guiando a su pueblo a través del desierto del miedo. En Córdoba, el emir recibió el mensaje de su mensajero. Escuchó las palabras de Pelayo y guardó silencio. Luego, con una sonrisa fría, murmuró: «Si ese hombre cree que puede resistir a mi ejército, que los dioses de sus montañas lo salven, porque yo no tendré piedad». Y así, mientras la nieve seguía cayendo sobre Asturias, el destino volvía a girar. Los tambores de guerra resonaban en el sur. Pero en el norte, entre la roca y la fe, un rey sin corona y su pueblo preparaban el corazón para la tormenta que se avecinaba. El eco del imperio caído ya se escuchaba en el viento, y en medio del frío y la oscuridad, la llama de Covadonga seguía ardiendo. Capítulo 5. El mensaje del viento y la espada. El amanecer se alzó sobre los montes de Asturias con un resplandor inusual. Las nubes se apartaban lentamente, dejando ver un cielo teñido de oro y escarlata. Pelayo estaba de pie frente a la entrada de la cueva de Covadonga, con la mirada fija en el horizonte. Había pasado 3 noches sin dormir, esperando una señal. El eco del imperio caído aún resonaba en su mente. Sabía que la guerra se acercaba, que los estandartes del emir se desplegarían pronto en los valles del sur. Pero algo más inquietante lo mantenía en vela. Un sueño que se repetía cada noche, tan real que lo despertaba empapado en sudor. En él veía una espada cubierta de fuego flotando sobre un río de sangre. El viento susurraba su nombre y una voz grave, antigua, le decía: «Levántate, hijo de la montaña, la tierra te ha elegido». Aquel amanecer el sueño volvió a hacerse carne. Mientras rezaba en silencio, una ráfaga violenta descendió por el valle, agitando los árboles y levantando la nieve. Los hombres corrieron fuera de las chozas, buscando refugio. Pero Pelayo se mantuvo inmóvil, observando cómo el viento formaba remolinos a su alrededor. Entonces lo vio. Una hoja brillante clavada en una roca, justo al borde del río. No recordaba haberla visto antes. Se acercó con cautela y al tocarla, un escalofrío le recorrió el cuerpo. La espada estaba fría como el hielo, pero cuando la empuñó, sintió un pulso cálido, como si la vida misma fluyera dentro de ella. El viento cesó. El silencio que siguió era casi sagrado. Pelayo cayó de rodillas con la espada entre las manos. «Señor», susurró, «si esta es tu señal, guíame, no por mi gloria, sino por la libertad de tu pueblo». Un rayo de sol rompió las nubes y bañó el valle. El acero reflejó la luz como si ardiera con fuego divino. Los hombres que lo observaban desde la distancia se arrodillaron, convencidos de que presenciaban un milagro. Aquel día, la espada fue llamada bravura del alba, la valentía del amanecer, símbolo del renacer de su causa. Con la nueva arma en su poder, Pelayo reunió a sus capitanes. En una mesa improvisada de piedra, desplegaron un mapa dibujado sobre pergamino. Los mensajeros traían noticias.
El ejército del emir avanzaba hacia el norte, cruzando León y Galicia, saqueando aldeas a su paso. «Nos superan 10-1», dijo Froila, el joven guerrero. «Si bajamos al valle, moriremos». Pelayo asintió. «Por eso no bajaremos». Todos lo miraron confundidos. Los hombres del sur pelean en campo abierto, donde su número es fuerza. Pero aquí, golpeó la mesa con el puño, en nuestras montañas el número no sirve de nada. El viento, la roca, el río, todos son nuestros aliados. Se hizo un silencio. Luego, lentamente, las miradas se llenaron de comprensión. «Haremos que la tierra los devore», dijo Pelayo, su voz baja pero firme. Durante las siguientes semanas prepararon trampas en los desfiladeros, bloquearon caminos, ocultaron arqueros en las grietas de las rocas. Los aldeanos fueron evacuados a cuevas seguras y las mujeres tejían cruces de madera para bendecir a los guerreros. El día que el ejército moro llegó, una tormenta rugía sobre los picos. Miles de hombres avanzaban bajo el estandarte verde del emir, confiados en su superioridad. Pero el cielo parecía oscurecerse a cada paso que daban. Desde lo alto del monte, Pelayo observaba el valle. Sostenía bravura del alba en alto, y el viento rugía a su alrededor como si obedeciera su voluntad. «Por la tierra que nos dio vidas», gritó. «Por los dioses de nuestros padres, por Asturias». Su voz retumbó en los riscos, amplificada por la tormenta. Y cuando los enemigos cruzaron el paso estrecho, los asturianos lanzaron su ataque. Las piedras rodaron desde las alturas, los árboles cayeron y las flechas descendieron como lluvia. Los gritos de los invasores se mezclaban con el estruendo del trueno. Los hombres del emir, incapaces de avanzar ni retroceder, fueron atrapados por la montaña misma. Pelayo descendió entre la niebla, su espada brillando con un resplandor casi sobrenatural. Cada golpe parecía guiado por una fuerza invisible. Los enemigos huían, pero el terreno los traicionaba. El río crecido arrastró cuerpos y lanzas, y el viento rugía como un león. Al caer la tarde, el valle quedó en silencio. Solo el sonido del agua y el crujir del fuego acompañaban a los supervivientes. Pelayo, cubierto de sangre y barro, levantó la espada al cielo. «No fue mi fuerza», dijo. «Fue la voluntad de esta tierra. Ella habló y obedecimos». Los hombres lo rodearon, algunos llorando, otros riendo, todos de rodillas. Sabían que aquel día habían vencido no por el número, sino por el alma. Esa noche, en la cueva de Covadonga, el fuego ardió con fuerza. Los monjes escribieron lo ocurrido en los códices, y uno de ellos, Fray Beato, dijo con voz temblorosa: «Hoy ha nacido una nación. Y tú, Pelayo, has sido su primer latido». Pelayo permaneció en silencio mirando la espada. El reflejo del fuego en su hoja le recordaba el sueño. «Levántate, hijo de la montaña. La tierra te ha elegido». Sonrió levemente, comprendiendo al fin su destino. No era solo un guerrero. Era la voz del viento, el eco de la libertad, el comienzo de algo más grande que cualquier reino. Y mientras la tormenta se alejaba hacia el mar, los hombres de Asturias juraron que nunca permitirían que su llama se apagara. Porque en la oscuridad del mundo, una espada brillaba aún, y su nombre era Bravura del Alba. Capítulo 6. El juramento de Covadonga. La lluvia había cesado, pero el valle aún olía a sangre y a hierro. Los cuerpos de los caídos yacían bajo un manto de niebla, mientras los cuervos giraban en el cielo, anunciando el fin de la batalla. Covadonga, aquella cueva sagrada donde Pelayo y sus hombres habían buscado refugio, ahora era el corazón de un nuevo amanecer. El silencio era casi solemne. Los guerreros asturianos, agotados pero con el alma encendida, regresaban uno a uno a la cueva. Algunos cojeaban, otros sangraban, pero en sus ojos brillaba la misma chispa, la certeza de haber sobrevivido a lo imposible. Pelayo los observaba desde una roca, con la espada Bravura del Alba apoyada sobre las rodillas. El fuego que ardía a su lado iluminaba su rostro endurecido, marcado por la fatiga y la gloria. Había ganado, sí, pero sabía que la victoria no era el final, sino el principio. Los hombres formaron un círculo. En el centro, una hoguera crepitaba, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes húmedas de la cueva. El eco del río cercano resonaba como un canto antiguo. Froila fue sido el primero en hablar. Hoy los moros han aprendido que no pueden quebrar el espíritu de estas montañas, pero vendrán más, y más después de ellos. Pelayo asintió lentamente. Vendrán, sí, porque lo que temen no es nuestra fuerza, sino nuestra fe. Se levantó y todos los presentes se pusieron de pie. Su voz resonó grave, cargada de emoción. Escuchadme, hijos de Asturias. No somos muchos, no tenemos ejércitos, ni murallas, ni tesoros.
pero tenemos algo que ningún invasor podrá robar, la tierra que nos vio nacer. Golpeó con fuerza la empuñadura de su espada contra el suelo. Esta roca, este aire, este fuego, son nuestros aliados. Una ráfaga de viento se coló por la entrada de la cueva, agitando las llamas. Algunos guerreros se miraron, convencidos de que los dioses los escuchaban. Pelayo alzó la espada hacia el techo húmedo, donde la piedra brillaba por la luz del fuego. Juremos aquí, ante la tierra y ante el cielo, que jamás permitiremos que estas montañas caigan en manos de ningún tirano, que mientras uno solo de nosotros respire, Asturias será libre. El silencio fue absoluto por un instante. Luego, uno a uno los hombres se arrodillaron. «Lo juramos», gritaron al unísono. El sonido retumbó en las paredes de la cueva, se multiplicó y pareció extenderse por todo el valle como un trueno sagrado. Pelayo bajó la mirada sintiendo el peso del momento. Recordó a los caídos, a los aldeanos escondidos, a las madres que esperaban en la oscuridad. Aquella promesa no era solo suya, era el legado de todos los que habían sufrido por la libertad. Una anciana del pueblo, cubierta con un manto gris, se adelantó entre los hombres. Llevaba en las manos una pequeña cruz de madera. La colocó a los pies de Pelayo y dijo con voz temblorosa: «Dios te eligió, hijo de la montaña, pero no para reinar, sino para guiar». Pelayo inclinó la cabeza. «Guiaré, madre, pero cada uno de ellos será mi hermano, y cada gota de sangre que derramemos será semilla de futuro». La anciana sonrió. «Entonces que esta cruz sea el testigo de vuestro juramento». Clavó la cruz en la tierra junto al fuego y el resplandor iluminó la espada de Pelayo. Por un instante ambos símbolos, la cruz y el acero, parecieron fundirse en una misma luz. Esa noche, los guerreros no durmieron. Se sentaron alrededor del fuego, cantando en voz baja antiguos himnos de guerra y libertad. El eco de sus voces se perdía entre las montañas, mezclándose con el murmullo del viento. Pelayo, apartado, miraba hacia el cielo. Las nubes se habían disipado, dejando ver una luna enorme y brillante. «Padre», murmuró recordando a los ancestros, «hoy tu hijo ha levantado una espada por la tierra que amaste. Que mi vida sea el precio de su libertad». El viento sopló suavemente, como si respondiera a su plegaria. Con el amanecer, el humo de las hogueras se alzó como incienso hacia el cielo. Los hombres descendieron al valle, recogiendo a los heridos y dando sepultura a los caídos. Cada tumba fue marcada con una piedra, y sobre cada piedra un símbolo rúnico que decía «libertad o muerte». Antes de partir, Pelayo se volvió hacia la cueva una última vez. La cruz de madera seguía allí, ardiendo lentamente, mientras los rayos del sol la tocaban. «Aquí comenzó todo», dijo. «Aquí nació Asturias». Froila, a su lado, sonrió cansado. «Y aquí nacerá también tu leyenda, mi señor». Pelayo negó con la cabeza. «No la mía, la de todos». Aquel juramento en Covadonga no solo selló una promesa, dio inicio a una era. Las montañas se convirtieron en fortaleza, los hombres en centinelas, y el nombre de Pelayo empezó a extenderse más allá de los ríos y los bosques. Los viajeros hablaban de él como del león de las montañas, los enemigos lo maldecían como el hijo del viento, pero el pueblo simplemente lo llamaba rey sin corona. Y mientras los días pasaban, el rumor de una reconquista comenzaba a tomar forma, una llama pequeña que más tarde incendiaría todo un imperio. Capítulo 7. El león de las montañas. El invierno se acercaba y con él la niebla descendía sobre los valles del norte como un manto de silencio. Las montañas de Asturias parecían dormidas, pero bajo su calma se gestaba algo poderoso, algo que los hombres empezarían a llamar esperanza. En lo alto del monte Auceba, Pelayo cabalgaba solo. La nieve crujía bajo los cascos de su caballo, y el viento soplaba entre los pinos con un lamento antiguo. Llevaba en la espalda bravura del alba, envuelta en lino, como si temiera que su resplandor atrajera a los enemigos. Desde esa altura podía ver el valle de Cangas, donde su pueblo reconstruía lo que la guerra había destruido. Mujeres levantaban muros de piedra, niños acarreaban leña y los viejos oraban ante cruces improvisadas. Pelayo cerró los ojos un momento. Todo lo que había jurado proteger estaba ahí, al alcance de su vista. Pero también sabía que la paz era un lujo frágil. Aquella noche, mientras el fuego crepitaba en el campamento, un explorador llegó desde el sur, cubierto de polvo y sangre. Se arrodilló ante Pelayo. «Mi señor, el emir ha enviado un nuevo ejército. Dicen que esta vez viene con sus mejores hombres y con bestias de guerra traídas de África». Los murmullos se extendieron entre los guerreros. Froila, su más fiel compañero, se adelantó. «¿Cuántos son?» «Más de 5.000.
respondió el mensajero. Llegarán antes del próximo amanecer. El silencio cayó como una losa. Pelayo se levantó despacio. Entonces no esperaremos a que lleguen. Si el enemigo sube a nuestras montañas, será porque el león ha dejado de rugir. Sus ojos brillaron con fuego. Mañana el león volverá a rugir. El amanecer trajo consigo el rugido del viento. En el paso de Covadonga, los guerreros asturianos se alinearon entre los riscos, sus rostros cubiertos de barro y nieve. Nadie hablaba. Solo el sonido del río y el murmullo de las hojas llenaban el aire. Pelayo avanzó al frente, montado sobre su caballo negro. Levantó la espada hacia el cielo y el primer rayo de sol la hizo brillar como una llama viva. «Hermanos», gritó, «hoy los invasores creen que somos débiles, que las montañas se inclinarán ante ellos. Pero esta tierra no conoce el miedo. Esta tierra ruge con nosotros». Los hombres respondieron con un grito que hizo temblar el aire. «Por Asturias, por la libertad». Y el trueno de la batalla estalló. Los enemigos avanzaron por el valle estrecho, confiados, lanzando gritos en su lengua. Pero los asturianos, ocultos entre las rocas, esperaban el momento justo. Cuando la primera línea cruzó el puente de madera, Pelayo alzó su espada y la dejó caer como una señal. El suelo pareció estallar, las trampas se activaron, los troncos rodaron, las flechas silbaron desde las alturas. Los caballos enemigos se encabritaron, los soldados cayeron al vacío. El caos reinó. Pelayo descendió entre ellos como un relámpago. Cada golpe suyo era preciso, brutal, impulsado por una furia que no pertenecía del todo a los hombres. Bravura del alba brillaba con un resplandor sobrenatural, y el eco de sus golpes resonaba como si las montañas mismas rugieran junto a él. Froila lo seguía cortando el aire con su lanza. «Mi señor, el flanco derecho», gritó. Pelayo giró el caballo y se lanzó hacia la colina, donde un grupo de arqueros moros intentaba tomar posición. El viento soplaba a su favor. Con un salto, atravesó la primera línea, derribando hombres y caballos por igual. Los enemigos gritaban su nombre, aterrados. «El león de las montañas». Al caer la tarde, la nieve se tiñó de rojo. El enemigo, diezmado y sin moral, comenzó a retirarse. Pelayo, exhausto pero firme, observó el valle cubierto de cuerpos. No había alegría en su rostro, solo una determinación silenciosa. Froila se acercó, respirando con dificultad. «Lo hemos logrado, mi señor». «Han huido». Pelayo asintió. «No han huido, han aprendido a temer». Sus palabras flotaron en el aire, pesadas como la roca. Esa noche, el fuego volvió a arder en Covadonga. Los hombres bebían y cantaban, celebrando la victoria. Pero Pelayo se mantuvo apartado, mirando hacia el norte, donde las estrellas brillaban sobre el mar. Una voz lo sacó de sus pensamientos. Era Beato, el monje que había presenciado el juramento. «Los hombres ya te llaman el león de las montañas. Dicen que ningún enemigo puede vencerte». Pelayo sonrió con tristeza. «No soy un león, padre. Solo soy un hombre al que la montaña prestó su rugido». El monje lo observó en silencio y luego respondió: «Entonces que nunca lo pierdas, porque mientras ese rugido viva, el alma de Asturias no morirá». Con el amanecer, el rumor de su victoria se extendió más allá de los valles. Los pueblos del norte comenzaron a unirse bajo su estandarte. Algunos lo llamaban rey, otros libertador. Pero todos sabían que el espíritu de las montañas había encontrado su voz. Pelayo subió una vez más al monte Auseba. Desde allí contempló el vasto horizonte, donde el sol nacía sobre el mar. Desenvainó su espada y la alzó hacia el cielo. El viento respondió con un rugido profundo que pareció venir de las entrañas de la tierra. Y en ese instante Pelayo comprendió. Su nombre viviría más allá de su cuerpo, porque él no era solo un hombre. Era el eco eterno del león que había despertado en las montañas. Capítulo 8. El reino de la aurora. El sol se alzaba sobre los montes de Asturias con un brillo nuevo. Las nieblas del amanecer se deshacían lentamente, dejando entrever valles verdes y ríos plateados. Era como si la tierra misma respirara aliviada, tras siglos de silencio y dolor. Pelayo, de pie sobre una roca, contemplaba aquel paisaje con el corazón en calma y en guerra al mismo tiempo. Había ganado batallas, había hecho temblar a los invasores, pero ahora enfrentaba un enemigo diferente, la construcción de un reino. Los hombres pueden luchar juntos en la guerra, pensaba, pero pocos saben permanecer unidos en la paz. En la pequeña aldea de Cangas, los guerreros se habían reunido una vez más. No había tronos ni coronas, solo un círculo de piedra y la luz del fuego.
Los capitanes, los monjes y los jefes de las tribus locales se sentaron frente a Pelayo. Fróila tomó la palabra. La gente te llama el león de las montañas. Te siguen, te veneran. Pero el pueblo necesita algo más que esperanza. Necesita un rey. Pelayo bajó la mirada. ¿Un rey? ¿Y qué soy yo sino uno más entre vosotros? El viejo beato, el monje de Covadonga, se adelantó con su voz pausada. No se trata de la corona, hijo, se trata del deber. Dios te ha puesto donde otros callaron. Si no tomas el nombre, otro lo hará. Y podría ser peor para todos. El silencio se extendió. Afuera, el viento soplaba con fuerza, golpeando las paredes de madera. Finalmente, Pelayo levantó la cabeza. Si debo ser rey, que no sea por gloria, sino por responsabilidad. No gobernaré sobre hombres, sino junto a ellos. Este reino no será de un trono, sino de una montaña. Las palabras resonaron en la sala como un juramento. Fróila sonrió. Entonces, que este sea el nacimiento del reino de Asturias. El rito se celebró al amanecer. En lo alto del monte Auceba, bajo el cielo dorado, los guerreros se reunieron en silencio. Un altar de piedra fue erigido, y sobre él, bravura del alba, descansaba envuelta en lino blanco. El monje beato levantó una cruz tallada en roble. Pelayo, hijo de la tierra, protector de los libres, ¿aceptas guiar a este pueblo, no con espada sino con justicia? Pelayo apoyó una mano sobre la espada y otra sobre la cruz. Juro ante Dios y ante esta tierra que jamás olvidaré que soy uno de ellos, que el poder no me ciegue, ni la victoria me aparte del deber. Los hombres levantaron sus lanzas y gritaron: ¡Viva Pelayo! ¡Viva Asturias! El sonido se propagó como un trueno entre los valles, y así, sin oro ni corona, nació el primer reino cristiano de la península, el amanecer de una nueva era. Durante los meses siguientes, Pelayo viajó por las aldeas, escuchando al pueblo, resolviendo disputas, restaurando la fe en la justicia. Bajo su mando, los bosques se llenaron de talleres, las aldeas renacieron, y los monjes enseñaban a los niños a leer los antiguos textos. Pero la paz era un espejismo. Desde el sur, el emir de Córdoba enviaba mensajeros exigiendo la rendición. Las cartas llegaban con promesas de oro y amenazas de fuego. Entrega tu espada y tus montañas, y vivirás como un señor bajo nuestro sol. Pelayo quemó las cartas sin responder. Prefiero morir bajo la sombra de mis montañas que vivir bajo la luz de su mentira. Fróila rió con amargura. Entonces el fuego volverá, mi rey. Entonces que venga, replicó Pelayo. Que el amanecer se defienda con su propio resplandor. Una noche, mientras caminaba solo por la orilla del río, Pelayo se detuvo a escuchar el murmullo del agua. Recordó su vida antes de la guerra, cuando era solo un soldado romano en tierras olvidadas. Recordó el eco de la voz de su esposa muerta durante la invasión. Todo lo que había perdido. Todo lo que aún debía proteger. El viento sopló, y las palabras del sueño antiguo regresaron a su mente. Levántate, hijo de la montaña. La tierra te ha elegido. Pelayo sonrió. Sí, me eligió, pero también me juzgará. Con la llegada de la primavera, los mensajeros de Galicia, Cantabria y León llegaron a su corte improvisada en Cangas. Todos pedían lo mismo: unirse a su causa. Así, lentamente, el pequeño reino montañoso comenzó a crecer. Lo que empezó como un refugio de hombres libres se convirtió en una chispa de rebelión que cruzó toda la península. El pueblo cantaba. Desde las rocas de Covadonga, un león despertó y su rugido trajo la aurora. Una tarde Beato lo encontró mirando el horizonte desde la muralla. Has cumplido lo imposible, Pelayo. Has hecho nacer un reino de las ruinas. Pelayo asintió. He encendido una llama, padre, pero no me pertenece. Algún día otros deberán cuidarla. El monje lo miró con ternura. Y cuando ese día llegue, te recordarán no como rey, sino como el hombre que enseñó a su pueblo a levantarse. Pelayo sonrió, mirando al sol ponerse tras las montañas. Entonces que eso baste, porque mientras el amanecer exista, Asturias no morirá. Capítulo 9. Las sombras del sur. El viento del sur soplaba con un calor seco, trayendo consigo el olor del desierto y del hierro. Desde lo alto de las montañas asturianas, Pelayo observaba el horizonte. Más allá de los valles, una línea de humo se alzaba en la distancia. Los mensajeros no mentían. El ejército del emir avanzaba. El rugido de 1000 tambores retumbaba en su memoria. No eran los ecos del pasado, sino los presagios del futuro.
La paz había sido solo un respiro entre tormentas. Fróila llegó al amanecer cubierto de polvo y sudor. «Mi rey», dijo sin aliento, «las fuerzas del sur cruzaron el Duero. Son miles. Tienen arqueros, jinetes, máquinas de asedio. Dicen que su general promete borrar Asturias del mapa en 7 días». Pelayo permaneció en silencio. El fuego del campamento iluminaba su rostro endurecido por los años de guerra. Entonces murmuró: «Debemos enseñarles que 7 días no bastan para apagar una montaña». En la corte de Cangas, los capitanes se reunieron una vez más. Sobre la mesa de roble, un mapa cubierto de manchas de vino y sangre mostraba el terreno. Beato, el monje, trazó una línea con su dedo. Si atacan desde León, el valle de Covadonga será su paso más directo, pero también su tumba, si el Señor lo permite. Pelayo asintió. Nos conocemos estas montañas como si fueran nuestras venas. Ellos marchan con números, nosotros con fe. Y la fe, cuando se enciende, es más fuerte que cualquier ejército. Los hombres golpearon sus lanzas contra el suelo en señal de acuerdo. Esa noche Pelayo no durmió. Caminó hasta el santuario de Covadonga, donde la cruz de roble reposaba bajo la luz temblorosa de las velas. Se arrodilló y por un momento el guerrero dejó paso al hombre. «Señor», susurró, «no te pido victoria, solo te pido fuerza para no fallarles. Si este es mi final, que al menos sea digno de tu propósito». El silencio le respondió, pero en su pecho sintió algo encenderse, la certeza de que no estaba solo. Al amanecer, el valle se llenó de movimiento. Hombres, mujeres y niños cargaban víveres hacia las cuevas. Los soldados afilaban sus espadas y revisaban los escudos. Fróila organizaba las defensas, mientras Beato bendecía uno por uno a los guerreros. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, el enemigo apareció. Una marea oscura de estandartes dorados descendía desde las colinas y el suelo temblaba bajo los cascos de los caballos. El general musulmán, Al-Qadir, levantó su lanza y gritó: «Asturias caerá ante la luz del sur. Vuestro Dios os ha abandonado». Pelayo avanzó unos pasos, levantando su espada hacia el cielo. «Nuestro Dios no abandona a quienes se levantan por justicia. Venid y probad la fuerza de las montañas». Un rugido colectivo estalló desde las filas asturianas. Las flechas surcaron el aire como una lluvia negra. La batalla comenzó. El estruendo de los cuernos resonó entre las rocas. Las primeras oleadas del enemigo chocaron contra las barricadas de madera y el valle se convirtió en un mar de acero y fuego. Pelayo luchaba al frente, su espada describiendo círculos de luz y sangre. Cada golpe era una oración, cada enemigo caído, una promesa cumplida. En lo alto de una roca, Beato levantó la cruz de roble, su voz imponiéndose sobre el caos. «El Señor está con los que no temen. Luchad por la aurora». La moral de los hombres se encendió como una llama. Fróila, cubierto de barro y sangre, gritaba órdenes moviendo las tropas con precisión casi divina. Pero la marea parecía interminable. Por cada enemigo que caía, 2 más aparecían. Pelayo retrocedió hacia una posición más alta, donde el río se estrechaba. De pronto recordó una antigua historia. Las montañas, cuando son heridas, responden. «Fróila», gritó, «rompe la presa». El soldado dudó solo un instante. Luego, con un golpe de su lanza, soltó la compuerta de piedra. Un rugido ensordecedor llenó el valle. El río, liberado, se lanzó con furia sobre los invasores. El agua arrastró hombres, caballos y estandartes. El enemigo gritó, confundido, mientras las montañas resonaban con el eco del agua y del acero. Pelayo, empapado y exhausto, miró cómo el torrente devoraba al ejército del sur. «La tierra nos protege», susurró. Cuando el sol se ocultó, el valle quedó en silencio. Miles de cuerpos yacían bajo la corriente. Los pocos enemigos que sobrevivieron huyeron hacia el sur, llevándose con ellos la noticia. Asturias había resistido. Días después, mientras el humo aún se alzaba desde las orillas del río, Pelayo se sentó junto a la cruz del santuario. Beato se acercó lentamente. «Has vencido, hijo mío». Pelayo negó con la cabeza. «No, la montaña venció, el agua, la fe y el recuerdo de los que no están. Yo solo fui el instrumento». Beato sonrió. «Y eso es lo que hace a un rey verdadero». El monje miró al horizonte. «¿Y ahora qué harás?». Pelayo respiró hondo, observando el cielo despejado. «Seguiré construyendo, no un imperio, sino una esperanza. Porque mientras alguien crea, aunque sea en lo más alto de una roca, la libertad no muere». Esa noche el pueblo encendió hogueras en los montes.
Desde lejos, las luces parecían estrellas descendiendo a la tierra. Los niños cantaban, las mujeres rezaban, y los hombres juraban proteger aquel valle sagrado. Y en medio del fuego, la voz de Beato se alzó una vez más. Cuando las sombras del sur cubran la tierra, el león despertará, no con oro ni espada, sino con la fe de los libres. Pelayo cerró los ojos, dejando que el viento del norte acariciara su rostro. El reino de Asturias vivía, y mientras el rugido de las montañas resonara en los corazones de los hombres, la sombra jamás vencería a la aurora. Capítulo 10. La cruz y la espada. El sol se alzaba sobre las montañas, dorando las cumbres con un resplandor casi divino. El aire olía a tierra mojada y a hierro oxidado, mezcla de vida y batalla. El valle de Covadonga estaba en calma, pero en su silencio latía un eco que ningún hombre olvidaría, el eco de la victoria. Pelayo caminaba solo entre las rocas, donde aún se veían los restos de las lanzas quebradas y los escudos hundidos en el barro. Había ganado, sí, pero en su mirada no había triunfo, sino una melancolía serena. Sabía que toda victoria tiene un precio y que los dioses, o Dios, rara vez conceden algo sin exigir algo a cambio. Se detuvo frente a una piedra manchada de sangre. Allí, días atrás, cayó Froila, su más fiel capitán, mientras cubría la retirada de los aldeanos. Pelayo apoyó su espada sobre la roca y el sonido metálico resonó como una plegaria. «Hermano», susurró, «tú diste la vida por algo más grande que nosotros. Juro que tu sacrificio no será en vano». El viento respondió con un gemido suave, como si la montaña misma lo escuchara. En los días siguientes, los mensajeros llegaron desde todos los rincones del norte. Los pueblos de Galicia, Cantabria y León enviaban emisarios, trayendo noticias de rebeliones, de aldeas que empezaban a levantar sus propias cruces, inspiradas por la hazaña de Covadonga. Pelayo los recibió en la corte improvisada de Cangas. Ya no era solo un guerrero, ni un caudillo escondido en las montañas. Era algo más, un símbolo. Uno de los emisarios, un anciano de barba blanca, cayó de rodillas ante él. «Rey Pelayo», dijo con voz temblorosa, «el pueblo te llama el elegido de Dios. Dicen que la cruz que alzaste brilla en la oscuridad y que los ángeles bajaron a luchar contigo». Pelayo negó lentamente. «No hubo milagros, solo hombres que se negaron a morir. Si la cruz brilló, fue porque en nuestros corazones aún ardía la fe». El anciano lo miró con ojos llenos de devoción. «Entonces, mi señor, tú eres la fe hecha carne». Pelayo bajó la cabeza. Aquellas palabras lo pesaban más que cualquier armadura. Esa noche, mientras el consejo dormía, Pelayo volvió al santuario. La cruz de roble aún reposaba sobre el altar, cubierta de cera derretida y hollín. La observó largo rato, pensando en el extraño equilibrio que sostenía al mundo. La espada que defiende, la cruz que guía. Beato, el monje, apareció tras él. «A veces», dijo suavemente, «el hierro necesita de la fe, y la fe necesita del hierro». Pelayo sonrió con cansancio. «He derramado demasiada sangre, Beato. Me pregunto si un hombre puede empuñar la espada y seguir mereciendo la cruz». El monje apoyó una mano sobre su hombro. «La cruz no está hecha para los santos, sino para los que luchan por no dejar de ser hombres». El silencio cayó entre ambos. Afuera, el río murmuraba su canto eterno y el cielo se cubría de estrellas. Con el paso de los meses, el reino comenzó a tomar forma. Se levantaron torres de vigilancia, se restauraron iglesias, se trazaron caminos entre los valles. Pelayo no gobernaba desde el trono, sino desde la tierra misma. Caminaba entre los suyos, escuchaba a los ancianos, cargaba piedras junto a los campesinos. El pueblo lo amaba, pero también temía por él. El enemigo no había desaparecido. Desde el sur, nuevos ejércitos se preparaban. Los moros juraban vengar Covadonga y borrar el nombre de Pelayo de la historia. Una tarde, un mensajero llegó con malas noticias. Una columna enemiga había cruzado las tierras de León y se acercaba peligrosamente al reino. Pelayo reunió a sus capitanes. «No iremos a su encuentro», dijo con firmeza. «Que sean ellos quienes busquen la guerra. Nosotros la terminaremos». Sus hombres asintieron, aunque sabían que el rey envejecía. La enfermedad lo acosaba, y sus fuerzas menguaban cada día. En una madrugada silenciosa, Pelayo despertó con un dolor agudo en el pecho. Se levantó, tomó su espada y salió del campamento. Caminó hasta el borde del precipicio, donde el amanecer comenzaba a teñir de oro los montes. Allí alzó su espada hacia el cielo y su voz resonó con el poder de un trueno. «Por la tierra que me vio nacer, por los hombres que me siguieron, por la fe que nos sostiene,
que mi vida sea el cimiento de los que vendrán. El viento sopló con furia levantando las hojas, y en ese instante el rey cayó de rodillas. La espada resbaló de sus manos y quedó clavada en la tierra, como si el mundo la reclamara. Beato lo encontró al amanecer, inmóvil, con el rostro vuelto hacia el horizonte. Una sonrisa leve se dibujaba en sus labios. El monje cerró sus ojos con ternura. Has cumplido, Pelayo. La cruz y la espada descansan en paz. Los años pasaron. El cuerpo de Pelayo fue enterrado en la misma cueva donde comenzó su leyenda. Sobre su tumba, los monjes colocaron la cruz de roble y su espada entrelazada con ella. Y cuentan que en las noches de tormenta, cuando el trueno sacude las montañas y el río ruge con fuerza, puede verse un resplandor que emana de Covadonga. Algunos dicen que es el reflejo del rayo, otros que es el espíritu del primer rey de España, aún velando por su pueblo. Pero los sabios saben la verdad, que mientras la cruz y la espada sigan unidas, Asturias nunca caerá. Capítulo 11. El legado del león. El amanecer sobre Covadonga tenía un brillo distinto. Las nubes se abrían lentamente, dejando pasar rayos dorados que iluminaban la cueva donde reposaba el cuerpo de Pelayo. El silencio era absoluto, solo roto por el murmullo constante del agua y el leve chispear de las velas encendidas por los monjes. Beato, ya envejecido, se arrodilló frente al altar. «Descansa, hijo del norte», murmuró. «El león ha dormido, pero su rugido aún vive en nuestras almas». Fuera, el sonido de pasos firmes resonó en el suelo de piedra. Era Fabila, hijo de Pelayo, quien se acercaba al santuario acompañado de sus hombres. Llevaba la misma mirada de su padre, severa, serena y encendida por un fuego que ningún invierno podía apagar. «Padre», susurró al entrar, inclinando la cabeza, «no te prometo ser tú, solo te prometo no olvidar lo que me enseñaste». Depositó una espada nueva sobre la tumba, acero templado con el sello del reino naciente. «La tuya descansará con la cruz. Esta, en cambio, guiará a los que aún tienen que luchar». Beato lo observó con emoción contenida. «El león ha muerto», dijo, «pero su cachorro ya ruge». Las noticias de la muerte de Pelayo se extendieron rápido. Algunos enemigos lo celebraron, creyendo que el espíritu de Asturias se había apagado. Pero se equivocaban. Bajo el mando de Fabila, los valles volvieron a resonar con el sonido de los martillos, los cuernos y los rezos. Las aldeas fortificaban sus muros. Los hombres jóvenes se entrenaban en los bosques y las mujeres tejían estandartes con el símbolo del león dorado sobre fondo azul. No era solo un emblema, era una promesa. Fabila convocó a los líderes de las tierras vecinas en una gran asamblea. Cuando se levantó para hablar, el silencio fue tan profundo que incluso el viento pareció detenerse. «Mi padre levantó un reino con sus manos», dijo. «Pero un reino no sobrevive solo con espadas, necesita memoria. Y mientras haya un niño que escuche su nombre, Pelayo seguirá vivo». Los hombres golpearon sus lanzas contra el suelo, jurando lealtad al nuevo rey. Sin embargo, la paz nunca dura en las tierras de los hombres. Desde el sur, los jinetes del emir Al-Qasim cruzaron los ríos con furia, devastando aldeas y quemando cosechas. Fabila no esperó a que el enemigo llegara al corazón de Asturias. Montó su caballo blanco, Albar, y reunió a sus guerreros al pie de la montaña. La cruz de roble ondeaba en lo alto de la colina, bañada por la luz del crepúsculo. «Hoy no luchamos solo por la tierra», gritó Fabila, con voz que retumbó en las rocas. «Luchamos por el recuerdo de los que creyeron en nosotros. Por mi padre, por nuestros hijos, por el rugido que nunca callará, por Asturias». El grito se multiplicó en 1000 gargantas. Las lanzas se alzaron, los escudos chocaron y el ejército del norte descendió como un torrente de fuego. El choque fue brutal. Las espadas cortaban el aire, los caballos relinchaban, el cielo se oscurecía bajo el humo de las antorchas. Fabila luchaba en primera línea, su manto azul ondeando como una bandera viva. Cada golpe que daba parecía guiado por la sombra de su padre. En un momento crítico fue rodeado por 3 jinetes enemigos. Uno de ellos, con turbante rojo, levantó su cimitarra para decapitarlo, pero una lanza asturiana cruzó el aire, clavándose en su pecho. Beato, montado en una mula vieja, alzó la cruz de madera y gritó con una voz que parecía venir del mismo cielo: «Dios no ha muerto en estas montañas». El enemigo vaciló. Algunos huyeron, otros cayeron de rodillas. Fabila aprovechó el momento y levantó su espada hacia el cielo. «El león ruge otra vez». El grito se propagó como un incendio y el campo de batalla se transformó en victoria. Al caer la noche, los sobrevivientes regresaron al santuario.
Beato caminaba junto a Fabila, ambos cubiertos de sangre y polvo. Tu padre estaría orgulloso, dijo el monje. No solo venciste al enemigo, sino al miedo. Fabila guardó silencio. Luego, con voz baja, respondió: a veces pienso que él aún camina entre nosotros. Cuando el trueno golpea las montañas, siento su mirada sobre mi hombro. Beato sonrió, porque los hombres como Pelayo no mueren, solo cambian de forma. Ahora vive en el rugido del viento, en la fe de tu pueblo y en la espada que llevas. Fabila miró hacia el horizonte, donde la aurora comenzaba a nacer. Entonces que así sea. Si algún día caigo, que otro tome mi lugar. Que el león nunca deje de rugir. Los años siguientes fueron duros pero fértiles. Asturias creció y con ella la esperanza. Los cronistas empezaron a llamar a Pelayo el fundador y a Fabila el león joven. En los monasterios, los monjes copiaban sus gestas con letras doradas. Los niños aprendían sus nombres antes que los de los santos. Y en las noches más oscuras, cuando los truenos sacudían los valles, los ancianos murmuraban: escucha, es Pelayo hablando con su hijo desde el cielo. Fabila reinó poco tiempo, pero su fuego fue suficiente para mantener viva la llama. No fue su espada lo que cambió la historia, sino su voluntad de seguir creyendo. Porque el legado del león no era el poder, sino la fe de los que no se rinden. Y así, generación tras generación, el rugido se transformó en palabra, la palabra en mito, y el mito en nación. Capítulo 12. La eternidad del rugido. Dicen los ancianos que cuando los hombres olvidan sus orígenes, la tierra misma les susurra el pasado para que no se pierdan. Y en las montañas de Asturias, ese susurro nunca calla. El tiempo pasó como un río que arrastra imperios, reyes y nombres. Los castillos cambiaron, los mapas se dibujaron de nuevo, las lenguas se mezclaron con otras voces. Pero entre los vientos del norte aún se escucha el eco de una historia más vieja que la propia piedra, la del león que rugió contra el olvido. En la cueva de Covadonga las velas siguen ardiendo. Los monjes han cambiado 1000 veces, pero el rezo es el mismo. Allí, bajo la mirada de la Virgen, descansan Pelayo y su hijo Fabila, no como reyes, sino como guardianes eternos de una promesa. Una noche un peregrino llegó al santuario. Su rostro estaba cubierto por el polvo del camino, y en su mano llevaba una pequeña cruz de madera. Se arrodilló ante la tumba del primer rey y susurró: dicen que el león duerme, pero yo lo he escuchado rugir entre los truenos. El monje que lo vigilaba levantó la vista con serenidad. No se equivoca, viajero. Pelayo no duerme. Él vela, y cuando el corazón de España tiembla, su rugido vuelve a despertar. El peregrino sonrió y dejó su cruz sobre la piedra. Entonces que su rugido nunca se apague. Los siglos se fueron. Los hombres de hierro cruzaron los mares. Los templos se alzaron sobre ruinas antiguas, y los reyes de Castilla y León llevaron consigo el estandarte del león dorado. En las batallas contra los moros, contra los invasores y contra el tiempo mismo, el grito de guerra seguía siendo el mismo. Por Pelayo, por Asturias, por la tierra que nunca se arrodilla. Y cada vez que una espada chocaba contra otra, los guerreros juraban sentir una fuerza que venía del norte, del eco profundo de las montañas, como si el alma del primer león aún cabalgara entre ellos. En los monasterios, los cronistas escribieron: Pelayo no fue un hombre, sino el principio de un destino. Sus palabras viajaron por los siglos como una semilla en el viento. De boca en boca, de canción en canción, el mito se hizo leyenda, y la leyenda se hizo fe. En los días de tormenta, cuando el trueno rasga el cielo, los aldeanos dicen que escuchan un rugido que viene desde las cumbres nevadas. Un rugido que no pertenece a bestia ni a hombre, sino al espíritu de un pueblo que nunca quiso ser esclavo. El sol se oculta detrás del monte Sueve, las sombras se alargan sobre el valle, y la bruma asciende lentamente desde el río. En la distancia, una figura cubierta por una capa azul camina entre los árboles. No deja huellas, pero el viento se arremolina a su paso. Cuando se detiene ante una roca antigua, deja caer su mano sobre ella. En la piedra, apenas visible, hay una inscripción desgastada por los siglos. Aquí comenzó el rugido. El hombre sonríe. Sus ojos brillan como fuego. Un instante después desaparece entre la neblina. Y así, mientras los siglos cambian de rostro, mientras las ciudades crecen y los hombres olvidan, en algún rincón del norte bajo la lluvia eterna, el león sigue rugiendo. No busca gloria, ni tronos, ni coronas. Solo vela por aquello que dio sentido a su existencia, la libertad de un pueblo, la fe en lo imposible,
y el recuerdo de quienes nunca se rindieron. Porque Pelayo no murió, Fabila no desapareció. Sus voces se convirtieron en viento, en piedra, en leyenda. Y cuando los niños asturianos miran hacia las montañas y escuchan el eco de un trueno, saben que el león aún los observa. Epílogo. El rugido infinito. En la aurora eterna, cuando el sol besa por primera vez las cumbres de Covadonga, una luz dorada cae sobre la cruz que guarda los restos del primer rey. El aire vibra como si el mundo contuviera la respiración. Y entonces, muy lejos, en el corazón de la montaña se escucha el rugido, lento, profundo, inmortal. El león no duerme, el león aguarda. Fin de la leyenda de Don Pelayo. Donde el hombre cae, el espíritu se levanta. Donde muere un rey, nace una nación.